mucho foco en la justicia, en el financiamiento de la política, transparencia de los actos de gobierno, la ética empresarial. Tocamos también la integración social, la diversidad de género, la diversidad generacional, como una plataforma clave de transformación del país. Tocamos también la integración al mundo, los fenómenos geopolíticos, las disrupciones y, por supuesto, también la transformación que pasa por la generación de empleo en un contexto donde las disrupciones tecnológicas, pero también la productividad, la competitividad, salir al mundo, la innovación son claves. Así que ese es más o menos a grandes rasgos el recorrido que hicimos en estos 2 días y nos encantaría con usted poder recorrerlos y tener la visión de nuestro presidente. Y por ahí una primera pregunta para disparar es, señor presidente, usted, y Gastón habló de testimonios, usted ha pasado a lo largo de su vida por grandes transformaciones. Hace más de 30 años empezó siendo empresario. Después fue presidente de uno de los clubes, siendo de San Lorenzo, iba a decir emblemático, más emblemáticos, no más importantes, del país. Después fue jefe de gobierno de la ciudad más grande y ahora es el presidente de la nación. ¿Qué transformación pasó por su vida? ¿Qué quedó del Mauricio Macri empresario y qué soy? Buena pregunta. Yo diría que uno va acumulando experiencias, va aprendiendo. Yo siempre digo que la solución para ser eternamente joven es siempre tener capacidad de aprender. Cuando vos ya no sentís que no podés aprender más nada o que no querés aprender más nada es que estás complicado. Y yo diría que lo más importante que me pasó a lo largo de toda esa trayectoria, recorrido, es que fui aprendiendo cada vez más a ponerme en el lugar del otro, a entender qué es lo que le pasaba a la persona con la que tenía que tratar, qué es lo que sentía, qué es lo que veía, y sobre todo en esta última etapa, entender qué es lo que siente, qué es lo que espera aquel que menos tiene, pero no solo de patrimonio, sino de herramientas para salir adelante, ¿no? Y ver cómo entender la manera de ayudarlo y permitirle ser protagonista, que es lo que creo que estamos como empezando a descubrir en la Argentina, ¿no? Que hay que alejarse del escepticismo, de este pesimismo crónico, de creer que somos parte del problema y no parte de la solución. Y eso lo que trae es esperanza, y eso es una energía que, si le agregamos confianza, se multiplica y nos va a permitir construir todas esas cosas que sentimos que llegó la hora de hacerlas, y realmente no resignar nunca más los sueños, que los sueños sean parte de nuestra vida y su realización el camino a la felicidad. Entonces, lo que yo digo que más me ha enseñado ese recorrido en la vida es tratar de entender qué es lo que el otro está pensando, porque es siempre fácil decir yo pienso de esta manera y tomalo, dejalo, pero en esto que me ha tocado a mí llevar adelante me ha enriquecido mucho eso, y por eso sigo visitando a la gente en su casa, lo hago permanentemente, aún de presidente, porque sigo aprendiendo, sigo tratando de entender en qué parte por ahí no entienden por dónde vamos, porque claramente acá estamos en una élite dentro de la Argentina, en preparación, en formación, entonces se puede entender modelos macro, aplicaciones micro, pero el ciudadano promedio tiene por ahí más sentido común que muchos del círculo rojo, pero no tiene todas las herramientas para decidir. Entonces uno tiene que tratar de llevarle a él en su idioma y en sus entendimientos qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Así que creo que, porque de eso se trata, el país no lo vamos a hacer ni un presidente, ni un gobierno, ni un grupito, el país lo hacemos todos los días, y es importantísimo que recuperemos esas ganas de ser protagonistas. Usted no iba a preguntar esto, pero la dejó ahí un poco picando, ¿no? ¿Qué es el círculo rojo? Pero eso es que ya se había entendido que era el círculo rojo. Está también la lista de los acá son todos el círculo rojo, no hay ninguna duda. Hay algunos que son más jefes que otros. No, es la gente políticamente involucrada,
que lee los diarios todos los días, que participa activamente, que discute las propuestas, los proyectos, las ideas. Eso es aquella que están en el run y que siempre intentan tallar en la opinión y que cuanto más grande es el círculo rojo de un país, más potente es el país, ¿no? Y cuanto más independiente es el círculo rojo, cuanto más coraje tienen para expresar sus ideas sin tenerle miedo a las consecuencias, más sólida es la institucionalidad de un país. O sea que no tiene una acepción negativa de por sí, digamos. No, para nada. Todos los países del mundo los tienen. Es la gente que participa más activamente, que se envuelven en la discusión y que pueden ser los que conducen las universidades, las empresas, los que están en política, los jueces que se ocupan, además de su rol de ver cómo funciona el sistema. O sea, creo que es un conjunto que son decenas de miles de personas. Presidente, usted recién hablaba del contacto con la gente, ¿no? Que eso había sido vital en este proceso de transformación. ¿Y qué siente cuando ve a veces algunos de los amigos periodistas o en los medios que ponen a ser presidente de los ricos, se gobierna para los ricos, no para los pobres? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Que fue la forma de intentar descalificarme cuando empecé a hacer, trabajo público, servicio público. En Boca mismo, ya cuando me tocó enfrentarme a Heller, que desde ahí ya lo he tenido siempre enfrente. y él ya empezó con que iba a privatizar a Boca, que iba a hacer Boca para unos pocos. Y bueno, y Gastón acá lo puede afirmar, vos te lo perdiste por ser de San Lorenzo. No, yo no quise decir nada. Pusimos a Boca en el número 1 del mundo y fue el club. Creció, se fortaleció, San Lorenzo siempre dio más alegría. Es nuestro papá, sí, eso dicen ustedes. Eso dicen ustedes, pero no sé qué estadística trucha. Ustedes manejan el INDEC de la época de Moreno para eso. Pero la verdad que y después cuando fui a la ciudad era lo mismo. Arrancamos en la ciudad y que íbamos a ocuparnos solamente del norte de la ciudad y nos ocupamos más que nada del sur, de generar oportunidades. Ahora cuando vuelo en helicóptero yendo a las distintas visitas del Gran Buenos Aires y veo lo que ha crecido el sur y lo que va a crecer ahora con la Villa Olímpica que estamos haciendo para los Juegos Olímpicos de la Juventud el año que viene y con la urbanización de los barrios carenciados y todo lo que está creciendo el desarrollo inmobiliario del lugar, digo que qué bueno, porque hemos logrado empezar a equilibrar la ciudad y no privatizamos ninguna escuela ni ningún hospital. Es más, mejoramos el sistema de educación pública como nunca se había hecho en décadas, y que es el desafío que tenemos, que me imagino que hablaremos a nivel nacional, ¿no? Porque sin educación pública de calidad no hay igualdad de oportunidades. Antes de saltar a las otras plataformas, yo en mi larga trayectoria de periodista, que tiene estas 15 minutos, tener al presidente en mi primera entrevista es un lujo. Pero quiero volver a esa idea, y es una pregunta que tengo. ¿Un momento que usted sintió que podía ser presidente o que quería ser presidente, una visión, un momento clave, o fue una construcción a lo largo del tiempo que se fue dando en algún momento de los últimos años? Apenas gané en Boca, mucha gente se acercó y me dijo que me tenía que dedicar a la política. Y personas que me sorprendían me decían, vos vas a ser presidente. Uno, por ejemplo, no sé si va a quedar algún rosarino, Goyán, que fue un prócer de acá está, ¿cómo andás, Miguel? Goyán, que fue un prócer de la comunicación ahí. La primera vez que voy al canal de él a hacer un reportaje, porque jugábamos contra News, ahí en Rosario, me pidió verme, me llevó a la oficina y me dice, usted va a ser presidente. Yo llevo 1 año y medio de presidente de Boca. Le digo, puede ser que me dedique a la política, pero no tanto. Olvídese, usted va a ser presidente. Lo que le digo es, después salúdeme, pues yo fui el primero que se lo dije. Y a partir de ahí, cada vez que iba a Santa Fe, a Rosario en particular, él me hacía ir a saludarlo. Y primero varios años más como presidente de Boca, después como jefe de gobierno, después campañas nacionales que hice varias veces que amagamos que íbamos a ser candidato a presidente y el Círculo Rojo me reputeaba porque no lo era y seguíamos en la ciudad de Buenos Aires. Y siempre me decía lo mismo, ¿se acuerda, no? ¿Se acuerda? Y digo, yo me acuerdo, y usted va a estar invitado número 1, pero me tiene que llegar.
y lamentablemente se cayó. Tenía 97 años, ¿no, Miguel? Más o menos. Y se cayó. Y ahí se desequilibró y nos llegó por unos meses. La verdad que hubiese sido lindo que él vaya. Me pasó muchas veces, pero yo sentí definitivamente que iba a tener la responsabilidad a partir del 2011. A partir del 2011 yo dije, nos va a tocar, hay que prepararse. Empezamos a trabajar para ir fortaleciendo los equipos. Después vino la Fundación Pensar, que arrancamos con Panchi y todos los muchachos, y me terminó de confirmar todo cuando apareció Juliana, pues yo dije, la única explicación de que esta mujer se enamore de mí y quiera compartir esta vida, que la verdad que no es muy agradable para compartir, por la política es muy demandante, es que Dios me mandó un refuerzo para que llegue con energía. Así que ahí dije, definitivamente. Esa explicación no me la aceptaba mucho cuando la daba, pero yo estaba convencido que tenía que ver con eso. Presidente, retomando un poquito la agenda del coloquio que mencionaba Gastón, en IDEA el tema de las instituciones, los valores, siempre ha sido una preocupación, una ocupación, y venimos trabajando bastante en esto. El año pasado hablamos de la anomia, en una sociedad que ha perdido muchas veces las reglas, los valores. ¿Cómo se gobierna un país con esta laxitud que hay en la sociedad y que hay que reconstruir? Ese es el desafío, sé que lo recorrieron durante estos días, es el desafío de fondo, ¿no? Acá no es un problema de modelo económico, es un cambio cultural, es volver a reafirmar los valores que nos trajeron hasta acá, que trajeron nuestros abuelos, ¿no? Empezando por la cultura del trabajo, la que el esfuerzo dignifica, que el superarse es el camino a la felicidad, las cosas que son básicas pero que el populismo fue alterando en la cabeza de la sociedad y que puso en crisis. Yo creo que hoy esta energía que se respira, esta esperanza que se respira en la Argentina está basada en eso, basada en sentir que tenemos una oportunidad y que la forma de realizarla y dejar de ser el país de las potencialidades para ser un país de realidades es que cada uno asuma su lugar de protagonismo y que cada uno todos los días se levante pensando cómo se va a superar, cómo voy a mejorar, de qué manera puedo hacer las cosas mejor, ¿no? Que se llama productividad, competitividad, pero que eso nos va a llevar a ese camino. Yo creo que, y lo primero que tenemos que hacer todos es predicar con el ejemplo, porque las palabras, ya hemos escuchado muchos que dijeron palabras muy lindas y al final del periodo nos sentimos todos estafados. Entonces creo que lo que hay que hacer es hablar menos y hacer más y hacer uno, no decir al otro todo el tiempo que lo tiene que hacer, sino hacer uno lo que tiene que hacer. Empezando por respetar el tiempo del otro, ¿no? Yo siempre llego en hora a todos los lugares porque esta cosa de que el presidente tiene que llegar una hora tarde, porque así demuestra que es más importante, ¿no? Mi tiempo es tan importante como el de ustedes. Cada uno después ve qué es lo que hace con su tiempo, porque no tengo derecho a robarle el tiempo a nadie, entonces trato de, desde ese primer acto, todos los días, demostrar en los hechos, y le pido a todo mi equipo que haga lo mismo, de escuchar, de dialogar, de entender, de ponerse en el lugar del otro y de cumplir. Lo más importante, cumplir. Nos comprometemos a algo, hay que cumplirlo, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando y creo que está empezando a generarse una ola positiva, dándose cuenta que si apostamos a eso, que lo escuchamos en casa, es lo que nos va a llevar por el camino correcto. En este país sobra talento, sobran recursos naturales de todo tipo. Lo que nos ha faltado es entender que la cultura de la viveza criolla mal entendida, del atajo, de que siempre gane el que hace trampa al sistema, nos ha arruinado a todos, porque no se puede ser feliz en una sociedad donde tenés un tercio de la población en la pobreza. No se puede ser feliz en una sociedad donde la viveza llevó a convivir con el narcotráfico, que trajo un daño enorme en todas las familias, en el valor de la vida, y que por suerte hemos llegado a tiempo y estamos actuando para revertirlo. Y este año y medio le hemos dado durísimo al narcotráfico y lo vamos a seguir haciendo y no vamos a parar hasta echarlos de la Argentina, porque los vamos a poder echar trabajando todos juntos.
En esta línea de la transformación cultural que usted estaba hablando y de este camino por delante, más específicamente, ¿cuál es la expectativa sobre el rol de los empresarios del sector productivo? Estos días conversamos mucho también sobre esas perspectivas. Yo te voy a hacer una vuelta más larga. ¿Cuáles son la mayoría de las provincias que más han generado empleo privado en estos 20 meses? Entre la mayoría de las provincias están las del norte. Catamarca es la provincia que más empleo privado generó. Alrededor de la obra pública, las economías regionales. Jujuy está viviendo un despertar en base a que puede ser un enorme protagonista mundial en energía solar. Tenemos unas reservas de radiación más importantes del mundo. Ya arrancó a 4.000 metros de altura. Gerardo Morales tiene el desafío de cumplir los plazos que se comprometió frente al ministro Aranguren para llevar los primer 1.200.000 paneles solares, creo que va a llevar. Y además hay una revolución alrededor del litio. Entre Salta, Jujuy y Catamarca podemos llegar a tener prácticamente el 50% del mercado mundial de litio, que es el mineral más demandado hacia futuro con lo que está haciendo el desarrollo de las baterías. Entonces eso demuestra que podemos salir de este modelo de resignación donde en muchas comunidades de la Argentina se les quiso convencer de que lo único que podían aspirar era un empleo público como un subsidio encubierto al desempleo, y que pueden realmente ser protagonistas haciendo un trabajo que enriquece al resto de la sociedad. Entonces creo que ahí donde el rol del empresario es fundamental, tiene muchísimo para aportar, pero también viene antes lo que estamos haciendo nosotros como gobierno nacional, que es tratar de generar una macroeconomía sana, previsible, donde vayamos bajando sistemáticamente el déficit fiscal para hacernos más sólidos, menos dependientes del crédito externo, bajando la inflación, en este sendero gradual, que muchos de acá al principio no lo entendían, pero eso tiene que ver con entender los tiempos de una sociedad, entender de qué manera uno puede encarar estas reformas profundas, y después, por supuesto, un plan de infraestructura agresivo como el que hemos encarado, porque lo que no podemos sacrificar es tener las herramientas para poder crecer. Entonces necesitamos una infraestructura que nos conecte físicamente con las rutas, las autopistas, los aeropuertos, los puertos, la energía, pero también en forma virtual. Entonces estamos trabajando para la Argentina digital, en el cual tenemos como desafío incorporar 2 millones de hogares a que tengan internet que hoy no tienen. ARSAT empezó con 1.400 localidades, generalmente muy pequeñas, pero son 3.500 que suman esos 2 millones de hogares, y estamos buscando de qué manera poder acelerar ese proceso. Y después 3,5 millones de hogares que tienen internet, pero tenemos una velocidad de 6,5 megabytes por segundo. Estamos en el pelotón de abajo de todo, en el OECD, últimos. Entonces ellos están yendo en busca de 30. Nosotros tenemos que pegar un salto rápido. Para eso necesitamos el sector privado, un marco regulatorio de vuelta previsible para que puedan invertir, un acuerdo de convergencia para que haya competencia, que es tan importante la competencia, ¿no? Para que inviertan y lleven servicio, duplicar el espectro, como recomienda la OIT, que lo tenemos que hacer. Estamos trabajando ordenando el espectro para que eso se logre, y después, por supuesto, el 5G para el Internet de las Cosas, que es lo que viene. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos para los trabajos del siglo XXI, que tiene que ver con el conocimiento, y sin conectividad digital no tenemos futuro. Y en esa conectividad digital se engancha de vuelta otra tarea fundamental nuestra, que es la modernización del Estado. Nosotros necesitamos un Estado que se comunique y que tenga una interoperabilidad con los demás estados. Por eso estamos trabajando con más de 1.000 municipios, a los cuales ya dentro del plan País Digital le estamos dando desde Wi-Fi en plazas al expediente electrónico que ya tenemos en todo el gobierno nacional. Le estamos dando el tablero de control para que empiecen a gestionar de otra manera. Le estamos dando acceso a sistemas de cómo contratar y comprar, que lo estamos usando a nivel nacional y que ha sido un éxito. Estamos contratando y comprando cada vez más cosas por internet. Entonces creo que todo ese fenómeno
se basa de incorporar tecnología. El Estado es el primero que tiene que hacerlo para facilitar y reducir los costos de lo que tiene el sector privado para comerciar dentro de la Argentina y fuera de la Argentina. Y ahí se engancha la ley PYME, la ley de emprendedores, lo que hemos hecho con la SAS, que ahora en 24 horas el que quiere emprender en algo va a poder arrancar, porque lo hemos hablado, esperamos todos que DAO haga la mega inversión, pero la mayoría del empleo va a venir no por las mega fábricas, sino por los pequeños emprendedores, ¿no?, que están arrancando y que por suerte en Argentina hay en cantidad, y lo que hay que hacer es removerle esta carrera de obstáculos autodestructiva que hemos tenido en la Argentina. Entonces creo que ese camino es el que estamos recorriendo, e insisto, se están enganchando más de 1000 ciudades, hay 8 gobernaciones. Lo único que veo, no sé cuántos gobernadores más hay, no quiero quedar mal, pero Miguel, sé que Santa Fe está trabajando en un par de programas con el gobierno nacional, hasta le hacemos hosting en ARSAT, también he hecho realmente un data center gigantesco, de las cosas buenas que nos dejaron, y la estamos usando, dando el servicio a todas las localidades que podemos, porque lo importante es que podamos empezar a dialogar, que las ciudades dialoguen entre sí, que las ciudades dialoguen y las provincias con la nación, y que todo sea digital. Eso le da transparencia, gobierno abierto. Pasamos del lugar 54 en un año y medio al lugar 17 a nivel mundial como gobierno abierto. Eso muestra el enorme compromiso que hemos tenido en llevarle transparencia a la política, a la utilización de los recursos públicos. Y después, claramente, la última pata para que todo este sistema funcione, que también ahí es un lugar donde tienen un rol fundamental a cumplir los empresarios, es la capacitación. Porque tenemos un compromiso de más de 10 millones de personas que hay que enseñarles a ser parte del mundo digital. El año que viene aspiramos ya a llegar a más de 1,5 millones de personas que se capacitan, y muchas de ellas pasan a la segunda etapa, que es capacitarse a distancia en un oficio específico. Y está funcionando. Y con las provincias estamos funcionando, por ejemplo, la telemedicina pediátrica. Hay casos increíbles en Jujuy. Hemos bajado las derivaciones al 50%. El viaje promedio de la familia con su chiquito en Jujuy, de estas que hemos bajado a la mitad, 210 kilómetros. ¿Te imaginas eso? O sea, una familia que tenía que ir todas las semanas 210 kilómetros a hacer una consulta pediátrica de su hijo, y por ahí por varias semanas, ahora lo hace directamente desde su centro de salud o de la escuela del pueblo. A veces no tiene centro de salud el equipo, pero tiene la escuela, y conecta con el Garraham o con el hospital de referencia que le toque, y evacúan cuál es el problema, y no tiene que viajar, y no tiene que perder los días de clase, y la familia no tiene que perder los días de trabajo. O sea, hay muchas cosas que la tecnología hoy nos abre una oportunidad de no recuperar el tiempo perdido, sino saltar al siglo XXI nuevo, en el cual, con las nuevas reglas de juego, con lo cual es como una oportunidad enorme para la Argentina la que estamos teniendo de la mano de lo que está pasando en el mundo. Entonces, lejos de asustarnos por ingresar al mundo, tenemos que verlo como un desafío y una gigantesca oportunidad. Presidente, cambiando un poco la temática, uno de los temas que recorrimos en el coloquio, y recién tuvimos un panel sobre la justicia. Estuvo Diana Cohen Agres, donde con un testimonio muy vívido nos contó su experiencia, y Miguel Piedecasas, que nos compartió algunas emergentes de la auditoría sobre la justicia federal. Cuando uno mira el sistema judicial como un todo, sin duda hay muy buenos ejemplos de casos, jueces buenísimos, pero se ve como una tarea pesada que hay que trabajar fuerte. ¿Cuál es su reflexión y por dónde se empieza? Ya empezamos. Que hayamos podido iniciarle el juicio político a Freiler, que es un juez probadamente corrupto y no a la altura moral del cargo, es un avance enorme. Que hayan también renunciado varios otros jueces, es un avance enorme. O sea, se me muestra que el Consejo de la Magistratura ha dejado de especular políticamente y ha empezado a actuar de acuerdo a valores, que es lo que todos queremos. Ahí claramente, además tenemos un ejemplo cercano que nos está levantando la vara, que es Brasil. Yo, además de ser un fanático de Brasil, soy el único argentino que creo que cuando pierde la selección vota por Brasil en el Mundial, pero no me resigno a convencer a alguno más.
Brasil en el corto plazo ha vivido un infierno, pero ha sentado bases impresionantes para el mediano y largo plazo. Hoy tiene un sistema institucional muchísimo más sólido, con una justicia absolutamente independiente, que no tolera ninguna violación de la Constitución Nacional, que no hay especulación política, a ver quién va a ganar, bueno, entonces me acomodo, ahí no les importa si son presidentes, expresidentes o lo que sea. Y eso es a lo que tenemos que aspirar todos acá. No podemos aspirar a menos, porque si no, todo este trabajo que estamos haciendo, todo este esfuerzo que estamos haciendo, no tenemos garantía alguna de que no vuelva atrás. Lo único que te garantiza que no vuelva atrás es si tenemos una justicia que hace respetar la ley, que hace con claridad uso de la ley para que todos tengamos que cumplirla. Y cuanto más poderoso, más le tiene que caer el peso de la ley si la viola, no menos, es al revés. Entonces creo que es un trabajo en el cual todos los días, como en todas las tareas, pero en esta más que nunca, tienen que militar y velar porque la justicia mejore y mejore. Creo que hay una dinámica nueva, no noto más el tema en el debate, pero recién comenzamos. Lamentablemente la política de estos 30 años intoxicó la justicia. Antes la justicia era como una familia separada de la política. En los últimos 30 años se mezcló. Y eso hizo mucho daño al sistema. Entonces hay que volver a separar las cosas. Por eso es independencia de poderes. Tienen que estar separados. No pueden ser esta cosa de que todo se habla, ¿no? Los jueces tienen que, algo escrito ahí, tienen que aplicarlo. Y la verdad lo que tienen que hacer es cada vez que hacen respetar la ley, más respetan a aquel que menos tiene. Porque no hay nada más solidario en una sociedad que respetar la ley. Cuando usted nombraba Brasil, cuando se compara Brasil con Argentina, es como la sensación o la realidad es que ha ido mucho más rápido ese proceso de investigación, juzgamiento, lucha contra la corrupción en Brasil. ¿Por dónde pasan las barreras para lo cual en Argentina pareciera que fuera mucho más lento esto que usted decía? Y porque Brasil está cosechando una reforma que hizo en la forma de designar los jueces y una apuesta hace 15, 20 años, y de golpe cosechó. Entonces acá es que tenemos que sembrar. Se siembra, lo hablábamos recién con Pablo Tonelli, que integra el Consejo de la Magistratura, eligiendo en cada concurso, porque hay muchos que están en subrogancia, que hay que reemplazarlos por jueces elegidos, eligiendo los mejores de las ternas, del sistema o de la sociedad. Y no una cosa cerrada y que se rosquea y termina ganando el 18º que pasa en un malabarismo a tercero, que es lo que hemos visto durante muchos años. Entonces yo creo que eso es a lo que tenemos que apostar, y que los jueces no tienen que ser amigos de los políticos. Los jueces tienen que ser amigos de la ley y ser orgullosos de que la sociedad los respete. Cuando yo veo hoy el nivel de descrédito que tiene la justicia frente a la sociedad, a mí me duele porque para mí la institución del juez es algo importante. A mi hija mayor, cuando me rechazó ingeniería, le dije, ¿por qué no sos jueza? Porque uno siempre siente que como un juez es algo maravilloso, de tener que uno asumir el rol de juzgar los actos de otros, ¿no? Y entonces eso tiene que volver a ser algo realmente que esté asignado a gente de probada capacidad y honorabilidad. Déjeme moverlo a otra plataforma muy rápido, que fue la de generación de empleo estos días. Y obviamente aparece ahí latente la necesidad de generar reformas estructurales que ayuden a la productividad. Se habló de la reforma laboral, previsional, fiscal. También se tocaron estos temas hoy en el panel político que tuvo representación de los diversos sectores. ¿Cuál es la idea y cuál es la agenda? Siento ahí también que hay muchos miedos y hay mucho conservadurismo en el tema. Y en este momento no hay lugar para eso, porque tenemos un escenario donde la tecnología es algo totalmente disruptivo. Contra lo que piensan otros de que cerrándose hay solución, si la tecnología entra no hay manera de cerrarse, con lo cual no tiene que ver con la globalización. Entonces es un momento en el cual hay que entender que si no nos abrimos
comparamos, miramos. La ventaja que tenemos hoy de habernos quedado en un pelotón más atrás es que podemos mirar las demás experiencias y decir, bueno, dar el salto de rana. Y damos el salto habiendo no tenido que recorrer nosotros el camino de prueba y error. Entonces yo lo que espero, como lo hemos logrado ya en varios sectores, ¿no? Lo hemos logrado en la automotriz, en la energía, lo estamos logrando en la carne, lo estamos logrando en la leche, esperamos lograrlo en la foresto-industria, estamos trabajando con la pesca y vamos a seguir sector por sector intentando que todos entendamos que de vuelta volvemos al principio. Ya como yo le digo, no sé si se fueron los compañeros sindicalistas, pero el general Perón decía, la estrella polar de un país es la productividad, ¿no? Y la otra cosa que decía es, cada argentino tiene que generar por lo menos lo que consume. Y con esas dos verdades, hay que sentarse en una mesa y darse cuenta de qué manera vamos a defender el trabajo. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Ahí lo que hacemos es ir perdiendo lentamente los que tenemos y condenar a todos los que están afuera, que es lo que ha pasado. Tenemos un porcentaje de los más elevados del mundo de trabajo no formal. Entonces digo, acá hay que darse cuenta que no funcionó esto. Entonces acá hay que sentarse y decir de qué manera vamos a garantizar que estos trabajos que tenemos van a existir dentro de 10 años y cómo vamos a acrecentarlos. Y creo que la manera es sentarse en la mesa, gobiernos, sector privado y sindicatos, y discutir en buena fe, con la verdad, y darse cuenta que en el mundo hay alguien que produce cualquiera de las cosas que estamos produciendo nosotros. Entonces, de nada sirve seguir creyendo que podemos negar o tapar el sol con la mano. Entonces, tenemos que ir hacia una integración inteligente al mundo, empezando por Brasil, que ya estamos integrados, y Brasil ya nos pone una vara. Entonces, hay que sentarse y estudiar todo lo que hay. Y cualquier integración al mundo lleva muchos años. Ahora esperamos en noviembre firmar un primer acuerdo de la Unión Europea. Esperamos. Si firman que eso esté vigente plenamente, tarda una década. Entonces tenemos toda esa década para todos juntos sentarnos y ver de qué manera progresamos. Obviamente nosotros tenemos que bajar los impuestos, mejorar la logística, mejorar la infraestructura. Ustedes tienen que invertir, los sindicatos tienen que sentarse a la mesa y bajar el ausentismo y aceptar alguna flexibilidad dentro de la fábrica, que todos podamos hacer muchas cosas. Si eso es lo mejor que tenemos argentinos, nos damos maña para hacer muchas cosas. ¿Cómo eso de habernos encasillado a que yo hago esto y no hago lo de al lado? ¿Por qué? Eso es un disparate, de vuelta autodestructivo. Lo peor que tenemos que revertir en nuestro país es esa energía autodestructiva, ¿no? De cosas que... ¿Y por qué existe esto? Y nadie sabe. Cada vez que veo los trámites que vamos tachando, ¿y por qué existe esto? No sé, porque alguien una vez dijo que había que hacerlo así, pero es estúpido, es absurdo, ¿no? O sea, por ejemplo, vino una fábrica china que quiere instalarse en Salta, creo, a hacer autos eléctricos. Y viene el Ministerio de Producción, Pancho Cabrera, me dice, hay que sacar un decreto presidencial para autorizar una industria automotriz. Dicen, pero se tarda generalmente un año, pero vamos a hacer en 2 meses. Y yo le digo, Pancho, ¿y por qué lo tenemos que hacer? Si alguien viene a hacer una fábrica de pañales, no le pedimos que nos presente un plan de negocios, ni qué pañal va a ser. Le pedimos que cuide el medio ambiente, que pague sus impuestos. Y después, si hace buenos pañales o malos pañales, el problema de él. La gente se los compra o no se los compra. Y si se funde, es un tema de él, es el derecho a fundirse. Mañana firmemos al señor que se instale cuando quiera. Le firmamos a las 24 horas y se acabó por un decreto que estaba del año 70. Son esas cosas que vos decís, y estamos rodeados de miles de trabas absurdas que nos hemos puesto nosotros solos. Y algunos vivos, porque cada una de esas trabas, ¿viste? Es un kiosco que hay que pasar, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que lo que estamos trabajando también es, con el sector privado, es sacar esos obstáculos absurdos que lo único que han hecho es no permitirnos desarrollar toda esa potencialidad que tenemos, toda esa capacidad que tenemos. Señor presidente, hace 2 años usted empezó con la presidencia con una propuesta de Cambiemos, de un país distinto, de hacer política de una forma diferente, y eso es un gran esfuerzo sin duda. No le voy a pedir que haga un balance de estos 2 años, pero sí tal vez nos comente cuál es la agenda para los próximos 2 años que tenemos por delante.
Bueno, hace poco, no sé con quién, dije, la Argentina está en un despertar, ¿no? Despertar de muchas cosas maravillosas. La verdad que la esperanza que uno vive hoy recorriendo el país es algo maravilloso, maravilloso. Y eso está asociado a que hemos entendido que vamos a entrar en una época de reformismos permanentes, porque queremos adelantarnos y superar el momento en que estamos, y porque sabemos que el mundo va en un reformismo permanente. Con lo cual, esta agenda va a ser continua. Logramos una y hay que empezar con otra, porque el que se queda quieto retrocede de vuelta. Entonces, a eso tenemos que prepararnos. Y en todo tenemos que buscar los valores centrales, ¿no? Desde la verdad, lograr que la sociedad premie al que más se esfuerza, al que cumple. Y desde ese lugar lograr entender que las cosas tienen que ser más simples, y la política también tiene que ser más simple. Acá hemos venido de décadas donde la política, asociado con la burocracia, ha generado trabas y cargas que la sociedad no puede aguantar más. Entonces la política se tiene que simplificar, empezando por un sistema electoral que no sea como este, engorroso, caro, arcaico, tramposo. Nosotros propusimos una reforma electoral y fracasamos el año pasado porque el Frente para la Victoria especialmente se opuso. Y después, cuando uno escucha a la expresidenta decir que el sistema no funciona y cómo tarda tanto, primero no tiene memoria porque tardaba mucho más cuando ella organizaba las elecciones, pero encima se opone a una cosa que tenga que ver justamente con la tecnología, ¿no? El voto electrónico, la simplificación. Así que yo voy a volver a insistir, vamos a volver a insistir, y yo espero que si tenemos realmente un apoyo como esperamos en esta elección, que la política entienda que no le podemos pedir los esfuerzos solamente al ciudadano de a pie, ¿no? O sea, que el esfuerzo tiene que ser parejo. Este es mi principal compromiso con la gente, que el esfuerzo sea parejo. Y debería ser parejo con mayor carga hacia aquel que más responsabilidad tiene. Y los que estamos en política tenemos una enorme responsabilidad. Entonces tenemos que simplificar el funcionamiento de todos los organismos que están alrededor de la política, de los congresos, y realmente en ese camino, y los sistemas electorales en ese camino, espero que empecemos realmente un camino de sinceramiento de en qué estamos gastando la plata de la gente. O sea, yo creo que el gobierno abierto lo que tiene que poner sobre la mesa es que la gente sepa en qué gastamos su dinero, porque es el dinero de los contribuyentes. Nosotros somos empleados de ellos y no lo tenemos que olvidar. O sea, y el día de mañana el que venga acá tiene que entender que se levanta a la mañana pensando qué puedo hacer hoy para ayudar a que un argentino más tenga otra oportunidad. Usted nombró y lo he escuchado otras veces, a Perón y algunas referencias, claramente usted proviene de un partido no tradicional, ¿no? En Argentina, un partido nuevo. ¿Cómo se lleva con ese Perón, con el peronismo? ¿Qué significa en su evolución política, en sus ideas? Yo me llevo bien con el último Perón. El último Perón, que lamentablemente no le dio el tiempo. Él venía ya con otra visión distinta. Él venía con una visión justamente más aperturista, más integradora. Justamente él hablaba de resolver los problemas de las diferencias que había habido en la grieta de aquella época. Pero bueno, los tiempos no dieron y al final fue todo mucho peor, ¿no? Porque eso sucedieron episodios trágicos de nuestra historia. Pero bueno, la realidad es que hoy yo espero que el peronismo se ayorne, se modernice, realmente se dé un debate interno, porque necesitamos un sistema político que discuta en términos de quién hace mejor las cosas para llegar a esta meta que es la meta para todos. O sea, no podemos volver a discutir en términos como hoy plantea el kirchnerismo, que hay que dejar de caminar al norte y volver a caminar al sur. No hay lugar. El mundo ya definió que hay un camino, y ese camino hay matices, pequeños matices,
lo vemos claramente, por ejemplo, en la política de Chile, que es un vecino que tenemos al lado, y después se compite a ver quién lo hace mejor, quién realmente gobierna con más eficiencia, con más cuidado, con más sensibilidad, pero no discutimos la ley de la gravedad todo el tiempo, porque eso es enloquecedor y una pérdida de tiempo y de energía espantosa. ¿Tenemos un ratito más? Yo no quiero que el presidente nos rete porque habló de la puntualidad cuando llegó. Son 18:29. Un ping-pong final por ahí. No, yo estoy tranquilo. ¿Sí? Si tiramos algunos si alguno nombres, no va a perder el avión, nos quedamos un rato más, no sé. le tiramos algunos nombres y conceptos ping-pong rápido, ¿le parece bien? Pero eso sí es muy de periodista. Pero eso no es de Longobardi. Eso parece de Majul, más de tipo. Me estoy entusiasmando con este rol. Sí, ya veo. Yo una reflexión. Se habla mucho de la soledad del poder. Uno en chiquitito que tiene responsabilidad, a veces a la noche cuando se acuesta tiene esos problemas. Estando en el cargo máximo que uno puede aspirar, ser presidente de un país, ¿cómo lo trata la soledad del poder? ¿Qué siente a la noche cuando a veces está solo y, bueno, antes de apagar la luz? Yo digo, primero, que para uno hacer bien su tarea, tiene que estar uno bien como persona. Y yo, por suerte, estoy mejor que nunca con mi mujer que está ahí, mis hijos, mis amigos, el equipo con el cual trabajo, y lo hacemos con alegría, con sentido del humor, y por supuesto con la gente, ¿no? Que, como les decía, la visito y hablo y las escucho, y compartir su esperanza para mí me da una enorme alegría. Y lo vivo todo con mucha responsabilidad. Para mí claramente es una enorme responsabilidad. Y hay un salto cuántico entre ser jefe de gobierno y presidente. Yo no pensé que era tanto, pero es mucho, y a mí me costó el primer año entenderlo, y porque sentí que había un salto de responsabilidad que me había impactado, pero por suerte, con la contención afectiva que tengo, siento que lo he administrado bien, y lo que me propongo todos los días es ser el mismo y no cambiar. Por eso los fines de semana me voy a mi casa de toda la vida, porque sé que ahí voy a volver, que esto es una etapa en mi vida, y entonces tengo que tener claro que yo estoy acá para ayudar, no estoy acá para darme ningún gusto personal. Y ese ejercicio y esa dinámica es algo que hay que hacer todos los días para que el poder, que es algo tan delicado, pero gracias a Dios me tocó administrar el poder desde muy joven, entonces yo tenía una relación con el poder de entenderlo como una herramienta para hacer algo que beneficie a la mayor cantidad de gente. Y lo que tiene de maravilloso la política es que, a diferencia de la empresa, uno está limitado al universo que lo rodea. En la política, cuando uno hace algo bueno, impacta sobre cientos de miles de personas, y eso es algo único si uno entiende que la vida lo más importante es el dar. Si vos entendés que el camino a la felicidad está ligado mucho más que nada a que vos tengas capacidad de dar, la política te da esa oportunidad todos los días. Así que yo le agradezco a Dios y a los argentinos que me hayan dado la oportunidad de darles todo lo que tengo dentro de mi cabeza y de mi corazón para tratar de ayudarlos a salir adelante, de años que han sido difíciles, muy difíciles, pero hoy estoy más convencido que nunca que hemos emprendido un camino que es recién el comienzo, que tenemos que dar muchas batallas todos los días, especialmente contra algunos que todavía creen que tienen derecho a utilizar el poder en beneficio propio a costa de los demás. Y esa es una batalla que tenemos que seguir dando, porque todavía claramente hay lugares donde esa situación se genera, pero creo que con una decisión profunda como estamos tomando, esas cosas las vamos a ir removiendo y las vamos a ir resolviendo de a una todos juntos. No sé si nos quedan algunos minutos más, pero quizás un mensaje final, señor presidente, para los empresarios que estamos acá. Como usted mencionaba, también participó el sindicalismo, participó la justicia, participó el mundo de la academia, el mundo del deporte en la primera noche. Es un círculo bien representativo, pero en general a todos los argentinos faltan
poco para una elección importante, pero sobre todo la agenda que nos planteamos estos días era mucho más la del mediano y del largo plazo. Así que si pudiera compartir algún mensaje con nosotros de esta agenda de transformación. Sí, primero que el día arrancó bien ya con el partido con Ecuador, ¿no? Ese fue un momento Hubiera sido difícil levantar, ¿no? Sí. No, que imagino este velorio acá, creo que no. Hubiese sido catastrófico, porque la verdad que somos un país muy futbolero, ¿no? Pero también ahí en el fútbol, creo que esta clasificación nos vino bien como lección, porque haber pensado que llegar a la final del Campeonato del Mundo y no haberlo ganado era un fracaso, una locura, ¿entendés? O sea, no entender lo difícil que es el mundo hoy, lo competitivo que es, y haberle caído a esos jóvenes como qué desastre que no ganaron un mundial cuando estuvimos ahí. O sea, es inverosímil. Por eso yo digo, estamos todos creciendo, aprendiendo, entendiendo, valorando. Entonces el miércoles valoramos que pudimos haber no jugado el mundial. Entonces esto mismo tenemos que hacer ahora, entender que no es verdad que los argentinos estemos condenados al éxito. Son décadas que nos muestran que no. Pero tampoco es verdad que estamos condenados a repetir los mismos errores. Y ahí donde cada uno tiene que asumir su responsabilidad, y especialmente ustedes, que tienen responsabilidad de liderar. Ustedes lo que hacen es observado por decenas, por cientos, hasta por miles de personas, porque quieras o no, todos tenemos como una referencia que es el jefe, ¿no? Porque finalmente, así como pasa a nivel de un país, o una provincia, o una ciudad, en la empresa también, el que conduce la empresa es como el papá, como el líder de una tribu en el cual todos esperan que este cacique nos lleve a buen lugar y que nos cuide nuestro trabajo y que tenga una oreja por si tenemos un problema familiar para asistirnos, y esas son donde uno encuentra que las empresas se transforman en familias, porque hay esa comunidad, ¿no? Y creo que y lo hacen también desde el lugar inteligente, porque no hay nada más valioso que tu recurso humano, no hay nada más valioso que la persona que esté comprometida, que tenga la camiseta puesta. Y lo que nosotros necesitamos justamente es poner una camiseta argentina y sentir que nuestro trabajo cuenta y que el de al lado tiene que sentirlo. Y esa es la responsabilidad que todos tienen. Y ustedes tienen la responsabilidad de crear, de emprender, de ayudarnos también a lograr que la generación de conocimiento la podamos utilizar, que es otro debate también con nuestro mundo científico, que también es un mundo que tiene un respeto en el mundo entero, pero que nosotros estamos diciéndole, necesitamos que nos tiren una, porque así nosotros transformamos el conocimiento en trabajo para más argentinos. No puede quedar el conocimiento en algo abstracto y que no lo podamos aplicar, porque hay mucha gente que está esperando algún resultado y son recursos valiosos que estamos invirtiendo en la investigación, que esperamos sumarle el sector privado para investigar más. Entonces creo que lo más importante que les digo es asuman su liderazgo, asúmanlo de verdad, o sea, con el coraje de que significa opinar, con el coraje que significa denunciar. O sea, no podemos aceptar más la extorsión. O sea, nadie puede quedarse callado si alguien lo está extorsionando. Nadie puede quedarse callado si hay competencia desleal. Nadie puede quedarse callado frente a la corrupción. Todos tenemos que denunciar porque es nuestra oportunidad. Es la oportunidad de todos los argentinos y no la podemos perder. Esta vez nos hemos comprometido todos a que de acá salimos para adelante durante 20 años, creciendo todos los años, y depende de cada uno de nosotros. Así que no hay excusas. Lo que le digo es, no hay excusas, pongan todo lo que tienen, porque este es el lugar donde nacimos. Muchos tuvimos la oportunidad de conocer el mundo, de vivir en otros lugares, pero este es nuestro lugar. Y si no peleamos por nuestro lugar, no peleamos por nada. Muchas gracias. Presidente, antes de despedirlo, empezamos con el fútbol y termino con el fútbol. La cancha de Boca no sirve para la selección tampoco. Muchas gracias. Muchas gracias.
final